Ahora, quiero darle la bienvenida al doctor Sandro Augusto Jiménez Ocampo con su ponencia Luces y sombras en la intersección entre agencia inteligente humana y agencia artificial de máquina. Muchas gracias. Yo no tengo que asustarlos ya, creo que quedaron suficientemente asustados y asustadas. Pero bueno, lo interesante es que el propósito de mi conversación y las que sostengo alrededor de este tipo de temas nunca es asustar. Yo creo profundamente en el pensamiento y en el juicio crítico, pero una de las razones por las que dejé el mundo de lo que yo llamaba la crítica y la analítica en investigación contemporánea en temas complejos en el mundo político-social de hoy, para pasarme a la creatívica y la solucionática del mundo de la educación, es porque en algún momento una epifanía me llegó a concluir que en todas las ciencias sociales, los investigadores y sobre todo los profesores universitarios nos podemos dar el lujo de ser cínicos, en el sentido de señalar la estructura del problema, hacer la crítica constructiva, pero en algún momento determinado, hace algunos años, el poder dijo, sí, yo soy así, ¿y qué? Y aquí sigo y usted sigue allá. En ese momento decidí que la educación dentro del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades es la única área que no puede renunciar a su carácter programático. Es decir, la crítica en educación es necesariamente afirmativa. Porque si vamos a hacer crítica, hacer juicio crítico, pensamiento crítico, el siguiente paso es porque vamos a hacer algo. La educación no puede ser simplemente un testigo de piedra. Y ustedes, que para mí esto es emocionante y los felicito, que un grupo de profesores de escuela estén poniendo debates de este nivel de profundidad. Vengo de hacer varios recorridos con profesores universitarios y están perplejos, pero tampoco están juntándose para reflexionar. Entonces, esto que están haciendo ustedes, de verdad, chapo, es de admirar y es un comienzo fantástico. Entonces, lo primero, voy a tratar de darles recursos para leer y actuar. Porque evidentemente estamos frente a una experiencia abismal. Y Derrida, el filósofo francés, decía, hay tres formas de aproximarse a una experiencia abismal. Uno, llego al abismo y digo, miércoles, esto está horrible, y me devuelvo a todo tiempo pasado fue mejor, al lugar donde estoy seguro y supuestamente tranquilo. ¿Sí? Una opción. La otra opción es que vuelvo al abismo y digo, esta vaina se acabó, que hoy nos botamos porque esto, ya para qué si esto se va a acabar. Derrida decía, ninguna experiencia abismal es infinita, como ninguna disrupción tampoco. El recorrido sobre el abismo nos llevará a un lugar donde volvemos a encontrar un camino para reconstruir y recomenzar. Y la segunda parte de lo que quiero plantearles es, hagamos un ejercicio de regresar, ahí sí, al juicio en el uso de conceptos, como buenos maestros. Entonces, por favor, si hay alguna invitación que se quieren llevar el día de hoy, es que como maestros, como cientistas de la educación y de las ciencias del aprendizaje, usemos responsablemente los conceptos y no nos dejemos atrapar en el discurso light, sea desde el lado de la teoría de la conspiración o desde el lado de llegó las nuevas tecnologías y el mundo feliz está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué la charla la titulé con agentes artificiales y no con inteligencia artificial? Es parte de lo que les voy a explicar aquí. Entonces, primero, una postura, ¿sí? Este pintor del inicio del siglo XX, que tenía un estilo muy provocador a su estilo, tenía esta imagen, se volvió pues muy famosa porque además dio debates en prensa y demás, que era, esto no es una pipa, y era un cuadro de una pipa. Entonces la gente se aproximaba, pues como que esto no es una pipa, pero si es una pipa, no es una pipa. Entonces, cuando estamos hablando de pensamiento computacional e inteligencia artificial, la mayor parte de las discusiones que hacemos ni hablan de pensamiento ni hablan de inteligencia.
Entonces es muy curioso que nos quedamos en las meras decoraciones que es lo que adjetivan, pero no en las acciones y en los conceptos que definen qué es cada cosa. Entonces voy a, con esta postura, desarrollar la presentación. Entonces, lo de transformación digital y cuarta revolución lo hemos oído hasta el cansancio, ¿correcto? ¿Sí? Pero ¿de qué tipo de revolución estamos hablando? Hay dos maneras de ver esto. La que todos conocemos es la idea de la revolución industrial. Bueno, Medellín se declaró como polo de la cuarta revolución, se han hecho muchos bombos alrededor de eso, pero esa idea de cuarta revolución que hemos escuchado es fundamentalmente, tiene dos matrices conceptuales: el Foro Económico Mundial y la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo, que básicamente es solamente una idea de economía política, que cómo este paquete de los paquetes de tecnologías transforman todo el aparato económico global. Esa es una mirada profundamente liberal que solamente lee la realidad en términos económicos. Pero resulta que, y lamentablemente, con un problema, que es en un momento donde el liberalismo, todos los conceptos decimonónicos del siglo XIX, del liberalismo contemporáneo, están pasando agua. Y a pesar de eso son los pilares fundamentales de cómo explicamos esto. Yo los voy a invitar a mirar otra visión de la cuarta revolución, que es más desde el punto de vista de antropología filosófica. Entonces ahí hay tres estados. ¿Recuerdan cuando Mr. Copérnico, se acuerdan cuando en la clase los profes aquí de historia que dan clases de Mr. Copérnico? ¿Qué fue lo que este señor le entregó al mundo? A ver, un profe aquí de sociales de historia que me ayude. ¿Cuál fue el cambio fundamental? Hasta él estábamos convencidos, absolutamente convencidos, que la Tierra era el centro del universo. Y Mr. Copérnico nos dijo, sorry, but not. Entonces dijimos, bueno, listo, chévere, no somos el centro, pero somos un animal muy especial. Somos distintos en la naturaleza porque somos muy, muy especiales. Y entonces Mr. Darwin nos dijo, sorry, but not. Usted es otro animal que ha evolucionado. Entonces, bueno, pero somos racionales, los únicos racionales. Que tenemos gobierno de todo nuestro pensamiento. Y llegó Mr. Freud y dijo, sorry, but not, porque la mayoría de cosas están ocurriendo en nuestro inconsciente. Y dijimos, pero bueno, no somos los únicos inteligentes, no joda. Y en el escenario de los agentes artificiales nos dimos cuenta que vivimos en un escenario de inteligencia multiagente. Entonces, el problema es que la revolución a la que nos estamos enfrentando es cómo vamos a gestionar esto. La relación ciencia, tecnología y naturaleza, donde estábamos, ¿sí? En la transición al siglo XIX y siglo XX, hacia la relación humana, tecnología y tecnología, cuando desarrollamos las sociedades industriales y máquinas que hacían máquinas, frente a lo que nos enfrentamos hoy, a la potencial relación tecnología, donde nosotros salimos de la ecuación. Entonces, estamos, en eso coincido con el colega que me precedió, efectivamente en un punto de inflexión, efectivamente en una experiencia abismal, porque tenemos que decidir si vamos a salir de la ecuación o no, si nos estamos dando cuenta que vamos a salir de la ecuación o no. Entonces, por eso, la profundidad de la revolución es en el orden de nuestro lugar, nuestras formas de entender la condición de ser y estar en el mundo. Por eso las preocupaciones que existen y la discusión que hay alrededor de qué puede pasar. Entonces, en términos de pensamiento computacional, si esta charla hubiese sido antes de noviembre del año pasado, yo me hubiera centrado en esto, ¿sí? Que hay herramientas, ¿sí? Entonces, algunos han comprado eso y tienen experimentos y nos cuentan y nosotros vivimos felices y tal y toda la cosa. Y decimos, bueno, ya hay unos pendientes, son más detallitos de, por ejemplo, integración curricular, porque pareciera que cada quien hace pensamiento computacional de manera distinta y por ejemplo, no hay que dar acceso porque los colegios públicos no tienen acceso a eso, y hay que hacer formación docente, evaluación del aprendizaje, integración de habilidades blandas, etcétera, etcétera. Y eso era una discusión válida hasta el 29 de noviembre del año pasado, que fue cuando hablé con Claudita. Entonces, pero del 30 de noviembre para acá, con la introducción masiva de ChatGPT, la historia cambia.
no porque la inteligencia artificial de esa capacidad apareciera mágicamente ese día, sino por el uso y acceso masivo. No Facebook, no Instagram, no TikTok, no ninguna otra aplicación logró 100 millones de usuarios en menos de 2 meses. Y no ninguna con ese poder. Y de acuerdo que es la punta del iceberg, por supuesto. Entonces, estamos en una transición en términos de modelo educativo, de lo que llamamos innovación educativa, etcétera, etcétera, de pasar de las habilidades de pensamiento computacional 1.0, que alrededor de esto hay cualquier cantidad de informes, de pensamiento lógico, análisis, descomposición de problemas, el manejo de algunos algoritmos, estimular la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Alrededor de eso tenemos una experiencia vasta, creo yo, en muchos contextos, pero esta lógica cambia todo. No quiero minimizar, tampoco me voy a poner aquí porque no alcanzaría, la necesidad de comprender los transformers, por qué este algoritmo nuevo es tan radicalmente distinto y la forma en que se está usando. En el QR está un capítulo de mi podcast, explico qué es y qué no es ChatGPT, para que por favor lo escuchen con detenimiento, porque desde el 30 de noviembre hasta esta fecha yo todos los días estoy cubriendo el cubrimiento nacional e internacional alrededor de este tipo de arquitectura, y el 70% de las cosas que se hablan es basura. Entonces no podemos seguir tratando esto de una manera tan light. O como escuché en un equipo de profesores universitarios, no voy a decir en donde de un programa de educación importante en Colombia, un conjunto de profesores dicen, hoy el ChatGPT, mañana será otra moda, esto va y viene. No, esto cambia todo. Porque digamos que usémoslo no creativamente, ¿sí? Hoy un profesor puede armar un sílabus con ChatGPT. Si lo hacen con el 3.5 que es gratis, yo uso el 4, que es de pago, y la capacidad de leer y de integrar estructuras de contenidos a partir de una contextualización que hace uno es impresionante. Entonces un profesor puede montar un sílabus respetablemente bueno en ChatGPT o en GPT-4, y un estudiante puede hacer respuestas a sus preguntas y a sus trabajos igual, de esa forma. Y entonces todos nos quedamos, hoy estaba hablando con un equipo de profesores aquí, todos simplemente volvemos esto un asunto anecdótico, y esto va pasando el tiempo, y resulta que en muy poco tiempo vamos a tener un escenario donde los papás estamos pagando unas matrículas para que un profesor utilice un algoritmo transformer y el estudiante responda a ese algoritmo transformer. Entonces, creo que más temprano que tarde alguien levantará la mano y preguntará, ¿por qué pago entonces una matrícula? ¿Sí? Entonces el tema de arquitecturas institucionales cambia fundamentalmente y las formas de interacción alrededor de enseñanza y aprendizaje. Y lo otro es que esta es la arquitectura, el transformer no lo inventó OpenAI, esto salió en un paper en 2017 de Google. Lo que pasa es que el equipo de OpenAI con una fracción de ingenieros hizo algo que Google no ha logrado todavía alcanzar, pero lo importante de los dos es que es básicamente, el paper se llamaba todo lo que usted necesita es atención, all you need is attention, y ese es el título del paper del 2017, que muestra cómo el input calcula, estima tu pregunta y las posibilidades en los datos que no alimentan, el segundo algoritmo de verificar y calcular sobre el mismo, si hace su respuesta, verifica, hace otra respuesta sobre sí misma, hasta que llega un punto en la matemática muy sofisticada donde dice, esto tiene suficientes coincidencias con la atención, el prompt, la entrada de quien me pregunta, y entonces le genero la respuesta. Y si la conversación va generando articulación y se va contextualizando, entonces él aprende, la cosa aprende y comienza a entregar más en ese sentido. Básicamente es el input, el ejercicio de ciclos permanentes en computación paralela. Esto no es el computador normal de la casa. El algoritmo de OpenAI corre sobre Azure de Microsoft, de un supercomputador hecho con aceleradores NVIDIA específico para poder procesar eso a la velocidad que lo hace. Entonces esto no es un asunto que uno compre en una tienda ni que va a tener acceso a él muy rápidamente. Los primeros experimentos con DALL-E 1 y DALL-E 2, que era básicamente
interpretar imágenes, aprender de imágenes y luego solamente con texto producir imágenes. Cuando DALL-E 2 hizo un salto enorme en términos de, con inputs muy sencillos, producir imágenes de muy buena calidad, el siguiente experimento es, si pudo leer imágenes de esta forma, ¿qué pasa con otros tipos de lenguaje? Y ese es el punto fundamental. Y es que en nuestra capacidad simbólica y creativa, todo es lenguaje. Las imágenes son lenguaje, el texto en internet es lenguaje, la música es lenguaje, el código que programamos es lenguaje, la matemática es un lenguaje. El poder simbólico de nuestro pensamiento está asociado fundamentalmente a nuestra capacidad de producir lenguajes. Lo que hace este algoritmo es hackear ese poder simbólico. Y por eso no es solamente el problema del GPT, que es el que oímos todos, sino el gran reto es el GTP. Porque esto se convierte en una tecnología de alcance general. Ahí es donde está el cambio. Hasta ahora, cuando dicen que esto es lo mismo, que ya venía un proceso, hasta ahora, todo el tipo de tecnología digital que habíamos desarrollado, se desarrollaba para un propósito específico, afectaba ciertas dimensiones en particular. Esta afecta todos los planos de interacción humana. Es una tecnología de alcance general, que no significa que sea inteligente en el sentido de lo humano. Entonces ahí me meto en este asunto de pensamiento computacional e inteligencia, y es, hasta ahora habíamos experimentado un primer contacto con la inteligencia artificial que estaba asociada a las redes sociales. Busquen en Google después, o en donde quieran, de AI Dilemma. El Center for Humane Technology son los autores del documental de Social Dilemma en Netflix, que si no se lo han visto, por favor véanselo. Y ellos, para mí, tienen la charla más seria y profunda alrededor de esto. Entonces, el primer contacto es que, parte de lo que planteaba mi colega anteriormente, lo que se vino haciendo con el uso de inteligencia artificial en redes sociales, básicamente era capturar nuestra atención. La materia prima para generar riqueza ahí era nuestra atención. Y por eso todos los algoritmos sobre las redes sociales están montados sobre la base de qué tanto te puedes enganchar. Y si tú te enganchas, si la perversidad engancha, pues alimentemos más perversidad. Pero la atención es la materia prima fundamental. Ese es el primer contacto con inteligencia artificial. Y bueno, y aquí están muchas de las cosas que mi colega había descrito. El problema de este segundo contacto es que la materia prima es nuestro pensamiento. Y eso es, si lo anterior era problemático, esto es tremendamente significativo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en el ámbito educativo alrededor de pensamiento? Si decimos, no, que los profesores entregan un syllabus con ChatGPT y los estudiantes responden los exámenes, ¿ustedes creen que eso es un atributo del algoritmo o de la tecnología? Es una consecuencia de la pobreza de nuestros modelos de evaluación, de pensar que enseñanza es transmitir y evaluar es evaluar lo que regurgitan los estudiantes sobre lo que yo les di. Y en un ejercicio de un ciclo cerrado donde no hay innovación, no hay discusión, no hay apertura, no hay pensamiento. La educación decimonónica está atrapada en la difusión de conocimiento y de contenido como contenido formal ya empaquetado. Muy poco en pensamiento. Entonces, evidentemente, cuando aparece una máquina que puede hackear ese poder simbólico, pues nos reemplaza. La pregunta es, ¿todo eso es inteligencia? No. ¿Todo eso es pensamiento? No. ¿Dónde nos toca a nosotros entonces a qué apostarle? Como unas fronteras, conocimiento, conciencia y gobierno de sí, por supuesto, eso debe ser una agenda clara en cualquiera de sus planes de estudio, en la interacción entre sus comunidades educativas. Agentes humanos versus agentes artificiales. Los algoritmos son máquinas poderosas de cálculo probabilístico. De hecho, toda la ciencia de datos, la ciencia de algoritmos, es una subdisciplina muy sofisticada de la matemática. Eso no es inteligencia. Si ustedes consideran que todo lo que ustedes pueden producir simbólica, creativamente, etcétera, etcétera, está asociado a que ustedes están haciendo todo el tiempo dentro del cerebro cálculos matemáticos, pues ya habríamos resuelto el problema de la conciencia y no lo hemos resuelto. Y como dijo el profe Ginás cuando se jubiló de la NASA, profe Ginás, después de todo lo que ha hecho, ¿qué le falta?
pues que me voy a morir y no voy a entender esa joda de la subjetividad. Entonces, pero sí comparten agencia con nosotros. Sí son agentes artificiales, porque muchas decisiones, como lo decía el colega, previamente las actúan los algoritmos, no nosotros. La identidad digital y la esfera privada, por supuesto, no puede ser un asunto de anécdotas, de casos horribles que compartimos cuando estamos por ahí en un café y algo terrible pasó. Debe ser un ejercicio permanente en todos los niveles de deformación. Y la esfera pública versus capitalismo de la vigilancia, busquen el texto que les explica cómo es que se construyeron los mecanismos de minado de atención para usar todos nuestros datos. Entonces, las habilidades en pensamiento computacional en la esfera de la inteligencia artificial, pues tendríamos que comenzar a jugar con, como ustedes ven, no un problema de análisis, sino de interpretación, no solamente un tema de ética, sino de trabajo en grupo, sino de ética y colaboración. Muchos de los asuntos ya no tienen que ver con codificación. La mayoría de ambientes hoy que tienen capacidades de inteligencia de máquina atrás son frameworks no code. Los chicos no tienen que programar nada ni aprender código y son capaces de producir aplicaciones web o móviles con workflows específicos. Entonces, mientras tanto, estamos todavía creyendo que a punta de tirar código lo van a lograr. El salto en capacidades de GPT-4 no lo pueden explicar ni siquiera el equipo de OpenAI. Porque no es un problema del código, es otro tipo de cosa. Entonces, en los planos, ¿cómo mover esto entre estudiantes y profesores? Ámbitos que deberían estar trabajando los chicos, porque también hay que entregarles agencia, hay que creer más en la capacidad de ellos. Ellos no son simplemente una tabla rasa que se llena. Entonces, todo el tema de conciencia digital e interacción con tecnologías inteligentes, hay que desarrollarles capacidad de agencia en eso, conocimiento de habilidades en cómo operan este tipo de algoritmos, la educación conectada y el aprendizaje en red, y todo el asunto de reconocer dónde está lo que llamamos hoy Edge Computing o Internet de las Cosas, que es todo lo que dispositivos, sensores y demás capturan de mis recorridos, mi interacción para entender yo cómo gobierno mi propia identidad digital. Y los profesores, por supuesto, aquí tenemos un trabajo importante en términos de, aquí hay que pensar en otra forma de alfabetización, en términos multimedia, de qué se llama innovación hoy. Innovación, seguir incluyendo herramientas que simplemente están destinadas para generar la destreza en el uso de la herramienta, no es un ejercicio de innovación. Hay una cosa muy importante y es, lo decíamos ahorita, el giro hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje y no en mi transmisión, centrado en la interacción y no en el contenido, centrado en el diseño de la experiencia y no solamente en el estándar curricular. Y finalmente, termino acá esta frase de Henry Bergson, es el futuro no es lo que va a venir, sino lo que vamos a hacer. Entonces, el mapa no es el territorio, es decir, asustarse, angustiarse, pues no, son educadores, ustedes no tienen ese lujo, eso lo puede hacer alguien más en la casa, ustedes no. El territorio no es el camino, es decir, saber que esto está ahí de frente y que está pasando y ya más o menos entendimos en el podcast, saben que es ya ChatGPT, tampoco. Y el camino no es el recorrido. La única manera de abordar esto es que no se puede seguir esperando. Es necesario que ustedes comiencen a desarrollar experimentos, a conversar con todos y todas para ver si logramos llegar a algún lugar de manera afirmativa. Y esto nadie lo va a hacer por nosotros. Ahí está mi enlace a LinkedIn. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.